Bien, vamos a pasar a la teoría de lo que corresponde al tema del día de hoy, vinculado al realismo en el Perú. Pero para yo poder pasar a lo que corresponde al realismo en el Perú, primero tengo que recordar dónde surgió este movimiento. Pues bien, si recordamos nuestra clase pasada, hicimos el realismo y nos dimos cuenta de que había surgido en Francia, ¿correcto? ¿Y cuál fue el contexto histórico? Pues bien, como ven la primera imagen, justamente tuvo que ver con la revolución industrial y trataba de enfocar todos los problemas que acontecían en la misma sociedad, como por ejemplo la pobreza, ¿no? Como la imagen que ven ahí en pantalla. Entonces, obviamente en 1830, ¿no? Surge este movimiento que le da la contra al romanticismo, porque recordemos que el romanticismo se dejaba llevar por las emociones. En este caso, el realismo, ¿no? Prevalecía la razón, ¿de acuerdo? Tenemos a los antecedentes. Todo se inició con Stendhal, ¿no? Que en realidad su verdadero nombre es Henry Bay, que escribió Rojo y Negro. Luego un autor polémico como Gustavo Flaubert, que publicó una obra muy realista que se tituló Madame Bovary, que por primera vez se abordó el tema de la infidelidad, ¿no? Un tema tan polémico que inclusive fue llevado él a la cárcel. Continuó justamente con esta secuencia Honoré de Balzac y al final con su naturalismo, ¿no? Implantado por Émile Zola. ¿Cuáles fueron las características de este realismo en Francia, ¿no? En Europa? Primero, la objetividad. Se tenía que tratar las obras, tenían que ser exactas, tal y como se presenciaban. No podías exagerar nada, ¿correcto? Porque obviamente eso le correspondía al romanticismo. Había un predominio de la razón más que de los sentimientos, ¿no? La temática estaba basada en la sociedad y los problemas que podía presentar esta sociedad y que tenía que ser mostrada a través de la literatura. Había una finalidad didáctica, se tenía que enseñar, ¿correcto? Había una predilección por los escenarios urbanos, es decir, todos los escritores, cuando escribían, siempre nombraban la ciudad y el problema que obviamente acontecía en la ciudad. Y en la preferencia narrativa, justamente, ¿no? Se estipuló la novela, ¿no? La novela fue lo que más se difundió en esos tiempos para mencionar esta realidad social. Ahora, muy bien. Un momento, voy a agarrar mi lapicito. Bien, ahora sí. El realismo en el Perú. Cuando hablamos del realismo en el Perú, fue un movimiento, pero ojo, no fue cualquier movimiento, fue un movimiento intelectual y también literario, que obviamente se encargó de escribir y sobre todo criticar los estratos de la sociedad peruana en plena crisis económica. Y voy a subrayar doblemente esta parte que está acá. Profesor, ¿cómo que crisis económica, social y política? ¿A qué se debió? Sencillo. Nos encontramos en un contexto en el que habíamos perdido muchas cosas, ¿no? Sobre todo dos terrenos como fueron Arica y Tarapacá. La guerra contra Chile. Fue lo que prácticamente causó toda esta crisis, toda esta conmoción, ¿no? Y lastimosamente hizo que pensadores intelectuales, entre ellos Manuel González Prada, ¿no? Renovaran justamente, ¿no? La ideología en el Perú. Nos ubicamos en un contexto histórico que, como les dije, estaba convulsionada tras la guerra contra Chile, ¿no? El país se encontraba en una situación de descomposición política y sobre todo moral. Esta es sobre todo, ¿no? La parte moral, o sea, nos sentíamos mal moralmente, ¿no? O sea, no sabíamos qué había pasado, ¿no? Un baldazo de agua fría, ¿qué nos pasó? Simplemente se perdió la guerra y ni siquiera debíamos haber participado, pero simplemente las cosas ya se dieron. Se perdió el territorio y simplemente las cosas están como están. Quizá la cosa hubiera cambiado, no lo sé, pero nos faltó identidad. No había una identificación del peruano con su patria. Aparte que obviamente las autoridades tampoco no se involucraban mucho en esto. Si, como hemos visto en el video, no, inclusive se fueron del país. Algunos se fueron del país y ni siquiera y lo dejaron prácticamente desamparados, mientras que otros, como Andrés Avelino Cáceres, sí comenzaron a luchar. Justamente a él recibió el apelativo del brujo de los Andes, Andrés Avelino Cáceres, porque él justamente aparecía como un brujo, como un fantasma en la serranía y atacaba con todas sus tropas que estaba constituida por indígenas y destruía a todas las tropas chilenas. Por eso le llamaban justamente el brujo de los Andes. ¿No? En este mismo contexto se analiza prácticamente los nuevos planteamientos políticos. Se cuestiona el sistema imperante, o sea, el gobierno que se daba en esos momentos. Y también se criticó la conducta de los caudillos militares. Profe, ¿qué es un caudillo? Un caudillo es un líder, es un militar, es un líder. Y justamente, ¿no? Como Manuel Ignacio Prado, ¿no? Simplemente confrontaron, decidieron, ¿no? Vamos todos a luchar, ¿no? Respetemos el pacto, en este caso de Bolivia, pero bueno,
se emocionaron, ¿no? Por la lucha, pero eso también involucró a que los demás perdiéramos, en este caso, ideología, ¿no? Características para terminar esta parte. Radicalismo político, surgió una idea radical, ¿no? Rechazo del tono intimista y preferencia por la objetividad. Se tenía que plasmar la realidad y tal como era. Había un rechazo al pasado, ¿no? Teníamos que olvidar el pasado y obviamente renovarnos por temas modernos. Ya olvidemos el pasado y centrémonos en la parte más actual. El propósito era moral, porque obviamente estábamos devastados en esa parte, ¿no? Las obras tenían que transmitir ideas. Había un nacionalismo agresivo, que obviamente consistía en tratar de recuperar esa identidad que habíamos perdido. Reivindicación del indio. ¿Por qué, profe? Porque justamente va a ser una época muy simpática, ya que acá van a surgir obras que van a hablar sobre el personaje principal, que en realidad es el Perú, el peruano, ¿no? El indígena, el indio, ya que antiguamente en las literaturas anteriores no se hablaba en sí de un personaje que era el indígena. Entonces, había una reivindicación del indígena, preocupación por la renovación del país y una participación activa de la mujer. Hubieron un grupo de mujeres que se cansaron y decidieron manifestar su voz de protesta, y justamente acaba de destacar la gran escritora Clorinda Mato de Turner. Los representantes, tenemos justamente a Clorinda Mato de Turner, una cusqueña que escribió su obra Ave sin nido, que justamente es considerada como una novela indigenista muy interesante, que después se los voy a comentar. Mercedes Caballero de Carbonera, ¿no? Con su obra Blancasol, María Nieves y Bustamante, Jorge, el hijo del pueblo. ¿Ven? Las mujeres estaban justamente manifestando su voz. Abelardo Gamarra el Tunante y el máximo representante Manuel González Prada, ¿no? Un personaje que vivía en Francia y que trajo este movimiento justo de Francia al Perú, ¿correcto? Él tiene dos obras muy simpáticas que se llama Horas de Lucha, que recogen la problemática del indígena, ¿correcto? Y los defectos de esta realidad, de esta sociedad peruana. Y una obra muy simpática también llamada Páginas Libres, ¿no? En la cual destaca el discurso de Politeama, ¿no? Que se realiza justamente en una conferencia, ¿no? Se declama justamente esta problemática de por qué justamente se perdió la guerra contra Chile, y de la cual surge una frase muy curiosa, esta frase que está acá, ¿no? Que dice, los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra, ¿sí? Ahora conozcamos brevemente la vida de Manuel González Prada. Bueno, como les dije, es un personaje que trajo esa ideología desde Francia y es considerado por ello como el precursor del modernismo, ¿correcto? ¿Por qué, profesor? Porque trajo palabras significativas como triolet o el término rondel, que son composiciones obviamente románticas, ¿no? Que ahorita se las voy a declamar. También es considerado como el precursor del indigenismo, debido a que busca reivindicar también la clase social, o sea, fue precursor prácticamente del modernismo y también del indigenismo. Tenía una actitud antihispanista, o sea, chao, no me gusta nada, ninguna ideología española, anárquica y también anticlerical, o sea, no le interesaba a los clérigos ni la iglesia, aunque no lo crean, ¿no? Sobre todo eso también lo vio Clorinda Mato de Turner con la obra que ahorita les voy a comentar, que es Ave sin nido. Justamente Manuel González Prada escribió dentro de lo que es Triolet y también lo que es Rondel, hay una serie de poemas muy simpáticos, ¿ya? Que se los voy a declamar. Él abordó la parte amorosa, ¿sí? Y por eso le tituló esta El amor, ¿correcto? Dice, el amor, si eres un bien arrebatado al cielo, ¿por qué las dudas, el gemido, el llanto? La desconfianza, el torcedor quebranto, las turbias noches de febril desvelo. Si eres un mal en el terreno suelo, en el terrestre suelo, perdón, ¿por qué los goces, la sonrisa, el canto, las esperanzas, el glorioso canto, las visiones de paz y de consuelo? Si eres nieve, ¿por qué tú vivas llamas? Si eres llama, ¿por qué tu hielo inerte? Si eres sombra, ¿por qué la luz derramas? ¿Por qué la sombra si eres luz querida? Si eres vida, ¿por qué me das la muerte? Si eres muerte, ¿por qué me das la vida? Y otra obra muy significativa que es Triolet, ¿no? El término que trajo justamente desde Francia, por lo cual justamente se le consideró el precursor del modernismo. Dice así, algo me dicen tus ojos, mas lo que dicen no sé. Hablan de amor o de enojos, o de esperanza y de fe. Algo me dicen tus ojos, mas lo que dicen no sé. Y entre reproches y quejas, entre confianzas y fe, algo me dicen tus ojos, mas lo que dicen no sé. Algo me dicen tus ojos, mas lo que dicen no sé. Entonces, tenemos un personaje también que destacó en la parte poética, ¿no? No solamente en una idea radical en cuanto a cambiar la ideología peruana. Y por último tenemos a Clorinda Mato de Turner, muy significativa este personaje porque
fue en este caso también propulsora del indigenismo peruano con su obra Aves sin nido, ¿correcto? Y para conocer justamente eso, algo de su portada, Aves sin nido, que fue una obra prácticamente narrativa de novela indigenista, de prosa, 26 capítulos, y se desarrolla en el pueblo de Quilla, un pueblo cusqueño, en la cual hay un trato indiferente por los indígenas, como pueden ver ahí en las imágenes, ¿no? El poblador indígena no era considerado, era tratado como un ser a la izquierda, violaban sus derechos, y no solamente literalmente sus derechos, sino también a una de sus mujeres. Acá hay una historia muy significativa, por ejemplo, en esta historia, ¿no? Aparte de que vulneran los derechos del indígena, los gobernantes hacen lo que quieren, hasta la misma iglesia, hay un momento en el que hay un momento muy curioso, por así decirlo, en esta historia, ¿no? Hay dos personajes que se llaman Margarita y Manuel. Ellos se enamoran en un momento, en un contexto violento y todo trágico, se enamoran, pero al final ese amor no puedes dar, no se puede dar. ¿Por qué, profe, no se puede dar? Sencillo, porque son hermanos. Ambos frutos simplemente de un clérigo, simplemente un cura, que este antiguo cura prácticamente, ¿no? Tuvo relaciones con algunas indígenas y fruto de ese amor entre ese cura, tuvo a un hijo que era Manuel y a otra hija con otra esposa, obviamente, ¿no? O con otra mujer, a Margarita, pero ellos no lo sabían, ¿no? Trágico desenlace. Pero también nos damos cuenta de que la iglesia justamente también era muy déspota, al igual que justamente los gobernantes que violaban contra los derechos de los indígenas. De esa justamente trató Avecinido, ¿no? Su mismo nombre lo dice, ¿correcto? Y acá al final simplemente les dejo unas informaciones extras para que podamos ahondar más en lo que corresponde a lo que es el realismo en el Perú.